Vamos a buscar la escritura. Vamos al Antiguo Testamento. Busque el libro de Deuteronomio 1, versos 42 al 46. Deuteronomio 1, versos 42 al 46. Y la escritura dice en esta mañana de la siguiente manera, en el nombre de Cristo Jesús. Pero el Señor me dijo, y esto es Moisés hablando, pero el Señor me dijo, diles que no suban ni peleen, porque yo no estaré con ellos. Si insisten, los derrotarán sus enemigos. Instrucciones claras que el Señor está dando al pueblo. Y Moisés sigue diciendo, yo les di la información. Yo les entregué el mensaje del Señor. Pero ustedes no obedecieron. Se rebelaron contra la orden del Señor y temerariamente subieron a la región montañosa. Los amorreos que vivían en aquellas montañas salieron a su encuentro, los persiguieron como abejas desde Seir hasta Jorma, y los vencieron por completo. Entonces ustedes regresaron y lloraron ante el Señor, pero Él no prestó atención a su lamento ni les hizo caso. Por eso ustedes tuvieron que permanecer en Cades tanto tiempo. Gracias a usted, Señor, por esta palabra. Háblanos en esta mañana. Instrúyenos, revélanos tu verdad y tu voluntad para la gloria de tu nombre. Amén. El título de esta palabra en esta mañana es el peligro de la presunción espiritual. El peligro de la presunción espiritual. La Escritura, amados, nos enseña que Dios siempre desea guiarnos. Es el deseo de Dios siempre dirigirnos. No porque Él quiera controlarnos como si fuéramos un carro de control remoto o como si fuéramos un dron. No, Él quiere guiarnos porque somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Y Él desea en su voluntad y en su plan lo mejor para cada uno de nosotros. Sin embargo, cuando no aceptamos su dirección, su guianza, somos como las ovejas que no tienen pastor. Una oveja sin pastor está indefensa, está perdida, es vulnerable y está expuesta a los peligros. Por eso, amados, los creyentes necesitan tener un pastor, tener un lugar donde congregarse, pero sobre todo entender que Jesucristo es nuestro pastor. Entonces, los propósitos y la voluntad del Señor forman una senda perfecta, pero solo para quienes escogen caminar en ella y dejarse guiar. La Biblia es clara cuando nos dice que los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios son guiados por Dios, son guiados por el Espíritu. Pero fíjate que la palabra dice que son guiados, no obligados. Eso significa que el creyente, el hijo de Dios, debe dejarse guiar. Dios provee la guía, Dios provee la dirección. Dios quiere llevarnos por el camino correcto, por la senda justa.
Pero te corresponde a ti y me corresponde a mí dejarme guiar. Amén. Y recibir las instrucciones que Dios me da y obedecer las instrucciones que Dios me da. Así que debemos dejarnos guiar por Él. ¿Y sabes qué? Permitimos que Él nos guíe cuando conocemos y cuando entendemos su amor. Cuando sabemos que Él nos ama y nosotros le amamos, vamos a desear obedecerle. Por eso es que Jesús, cuando restaura a Pedro, en el capítulo 20 o 21 de Juan, le dice: Pedro, ¿me amas? Porque el que ama, obedece. El que ama, sigue las instrucciones, amén, del Padre. Dios habla, Dios instruye y Dios revela. O sea, nosotros tenemos un Dios que habla, que instruye y que revela. Y es triste que si tenemos un Dios de esta clase, andemos sin revelación, andemos sin dirección y andemos perdidos, errantes, erráticos. Esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Y cuando Dios da una palabra, ¿sabes qué? Él espera que confiemos en ella. No podemos tomar las palabras de Dios en vano, no podemos tomar el consejo de Dios en vano. Cuando Él da una palabra para dirigirnos es porque Él sabe lo que nos conviene. Cuando Él te dice esto no te conviene, aunque tú no lo entiendas, es porque Él sabe que no te conviene. Pero cuando Él te dice procede, anda, actúa, aunque tú tengas miedo, actúa porque Él sabe que va a estar contigo. Que Él va a estar contigo y todo te va a salir bien, como le dijo a Josué. Así que Él espera que confiemos en esa palabra. Y esto es justamente lo que vemos en este episodio, donde Israel, después de haber desobedecido la orden de entrar en la tierra prometida, y creo que te prediqué de eso tal vez hace algunos domingos, desobedece la orden cuando llega el momento de conquistar, cuando llega el momento de apoderarse de la promesa que Dios había dado. El pueblo desobedece, se resiste, tiene miedo y no entra. O sea, Dios le dice, entra, conquista, y ellos dicen, no, tenemos miedo, no lo vamos a hacer. Aleluya. Así que después de esta situación, de esta experiencia, ahora ellos deciden entrar. Déjame recapitular. Había llegado el momento de entrar a la tierra prometida. Dios le había dicho, voy a estar con ustedes. Hubieron 2 espías que se levantaron en fe y dijeron, no podemos conquistarlo. A pesar de que el informe de los demás espías era negativo, estos 2 espías que eran Josué y Caleb dijeron, no, vamos a conquistar, Dios los va a entregar en nuestras manos. Y ellos se negaron. Y esto tuvo unas consecuencias para ellos. Pero ahora entonces, al ellos ver las consecuencias, ahora ellos deciden y quieren ir a conquistar. Pero el problema es que ya se les había pasado el tiempo, ya no era el momento ni la voluntad de Dios. No era momento de conquistar porque ellos se habían resistido, ellos habían sido incrédulos. Sin embargo, ahora ellos quieren entrar a la tierra prometida, pero fuera de tiempo y fuera de la voluntad de Dios. Eso es lo que está sucediendo. O sea, cuando Dios les dice, entren, no quieren entrar. Y ahora Dios les advierte y les dice, no entren. Y ellos dicen, no, queremos entrar ahora. ¿No te parece a algunos cristianos? Algunos creyentes que hacen lo contrario a lo que Dios les dice. No se preocupe, cualquier parecido es pura coincidencia, amados hermanos. Mira, Moisés les dijo, Dios dice, no suban ni peleen, porque yo no estaré con ustedes. Pero ellos insistieron y la Biblia dice que subieron
temerariamente y fueron derrotados. Y subraya esa palabra temerariamente porque ya mismo la vamos a tocar. Deuteronomio 1:43 dice, yo les di la información, pero ustedes no obedecieron. Fíjate que Moisés le da el mensaje de Dios. Moisés se le da a la información, pero es que hay algo importante. ¿Qué tú haces con la información que se te da? Cuando tú vienes a la casa del Señor, ¿qué tú haces con la información que se te da? De hecho, déjame decirte que la información es la base para establecer el conocimiento. Por ejemplo, Dios nos ha dejado la Escritura, tenemos la Biblia, y la Biblia nos da información, claro que sí, pero no suficientemente tener la información. La información, amén, nos permite construir el conocimiento. Y cuando tú tienes el conocimiento, tú eres responsable de qué tú vas a hacer con ese conocimiento que tú tienes. Entonces, cuando yo predico, te enseño, yo te estoy dando información. Claro, no te estoy dando cualquier información, te estoy dando información espiritual. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida. Pero esa información que te estoy dando va dirigida a levantar en ti un conocimiento. Un conocimiento que vas adquiriendo, que vas aprendiendo. Y cuando ese conocimiento se levanta en ti, tú eres responsable de lo que tú haces con ese conocimiento. Por eso Moisés les dijo, yo les di la información. Tenían la información, tenían la revelación, tenían el conocimiento. Sin embargo, no obedecieron. Entonces, ante el conocimiento, ante la revelación, tú tienes dos opciones. O obedeces o no obedeces. Entonces, ellos habían fallado en la primera ocasión porque no quisieron avanzar y ahora vuelven a fallar porque Dios les dice, no entren. Pero ellos dicen, sí, vamos a entrar porque perdimos la oportunidad y lo vamos a hacer ahora. Y esto no les fue bien. Dice que fueron derrotados. Ellos subieron al monte, fueron derrotados por los amorreos y regresaron llorando. O sea, regresaron derrotados, llorando porque no les había ido bien. No obedecieron la instrucción de Dios. Ni la primera, ni la segunda. Si esto te ha sucedido en tu vida, amado, no permitas que en la tercera vuelvas a caer en lo mismo. No podemos estar constantemente fallando y reincidiendo en lo mismo si tenemos el conocimiento y si tenemos la revelación. Y por esta razón la Biblia establece que ellos quedaron estancados en Cades por muchos años. Específicamente 38 años estuvieron allí en Cades en el desierto. Se estancaron. No pudieron avanzar. Porque cuando no seguimos la instrucción que Dios nos da, cuando no seguimos su voluntad, cuando no seguimos su revelación, nos vamos a estancar. Y hay creyentes que no avanzan precisamente porque están siguiendo, amén, sus propios caminos, están siguiendo sus propios consejos, están siguiendo sus propios deseos, están siguiendo sus propios caprichos, están siguiendo sus propias imaginaciones y están encadas y no pueden avanzar. A pesar de que Dios es misericordioso con ellos, pero no pueden avanzar en el propósito y la voluntad de Dios. El propósito y la voluntad de Dios es que entraran a la tierra de la promesa, que fluía leche y miel, y se tuvieron que conformar con mantenerse en el desierto estancados. Porque no habían aprendido a obedecer lo que Dios les decía. Aunque tenían la información, aunque tenían el conocimiento y aunque tenían la revelación,
Eso significa que no es suficiente con tener estas tres cosas si no estamos dispuestos a obedecer. No va a funcionar, amén, si no obedecemos. No va a funcionar si no practicamos, amén, la instrucción, el consejo de Dios. Entonces, nos estancamos. Entonces, ese fracaso del pueblo se resume en dos palabras bíblicas. Número 1, temeridad. Y número 2, presunción. Temeridad y presunción. Muchas veces se predican de muchos pecados, ¿verdad que sí? Pero nunca se predica de temeridad y presunción. Y muchas veces estamos actuando de esta manera en temeridad y presunción. Así que déjame hablarte de estos dos conceptos, de estas dos palabras en esta mañana que salen a la luz de esta escena, ¿verdad? De esta narración. Quiero hablarte primero de temeridad. Fíjate que en Deuteronomio 1:43, cuando dice que Moisés le da la información, pero ellos no obedecieron, dice que se rebelaron contra la orden del Señor y temerariamente subieron a la región montañosa, actuaron temerariamente. Yo quiero ver a ver cuántos creyentes, cuántos cristianos temerarios hay por ahí. Pastor Danoy, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso de temeridad? ¿Qué es eso, pastor? Yo he escuchado eso de que hay gente temeraria, pero ¿qué es eso? Mire, temeridad es actuar sin pensar. Temeridad es moverse sin reflexionar. Temeridad es exponerse al peligro sin considerar las consecuencias. Temeridad es imprudencia espiritual. De hecho, la Biblia nos advierte acerca de la temeridad. Por ejemplo, Proverbios 22:3 nos dice que el prudente ve el peligro y busca refugio, pero el inexperto, el temerario, sigue adelante y sufre las consecuencias. Proverbios 19:2 dice que el afán sin conocimiento no es bueno y que mucho yerra quien mucho corre. El temerario yerra, comete errores, tropieza. Y Santiago 1:19, porque los temerarios, ¿sabes qué? Son rapiditos. Los temerarios no miden consecuencias. ¿Sabes quién era un temerario en la Biblia? Antes de ser restaurado totalmente, Pedro. Pedro era medio temerario. No pensaba en las acciones. Él actuaba, pero no reflexionaba en las consecuencias de sus acciones. Así que Pedro era algo temerario. Y Santiago 1:19 nos dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto, que todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. No te apresures para actuar. Escucha, evalúa, pero no te tires. No seas rápido para actuar, amado hermano. Israel no escuchó. Parece que tenían un poco de problemas con los oídos para escuchar. No entendían bien. ¿Sabe por qué no entendían bien? Porque cuando Dios les decía hagan, ellos no hacían. Y cuando Dios les decía no hagan, ellos hacían. Y ese vaivén los convirtió en un pueblo errático, en un pueblo estancado. Y tú no puedes ser un creyente errático y estancado. O sea, tú no puedes andar en la vida errático y estancado. Cuando tú tienes un Dios que
quiere darte una dirección precisa. Cuando tú tienes un Dios cuyas sendas son perfectas, cuando tú andas en las sendas de Dios, que son su voluntad, que son su plan y su propósito para ti, no vas a tropezar, no vas a andar errático en la vida, no vas a andar por ahí como el que trata de darle a la piñata, que le ponen le cubren los ojos y empieza a dar palos a ver si le puede dar a la piñata. Hay gente que están así, hay gente que en la vida están tratando de darle a la piñata a ver si aciertan, dando palos aquí, dando palos acá, tropezando aquí, tropezando allá, probando aquí, probando allá, pero no tienen dirección, están erráticos. Y hoy yo le hablo a creyentes, hoy yo le hablo a personas cuya vida es una vida errática, no saben a dónde van. Y Dios dice, yo no quiero, este no es mi plan para ti, yo no quiero que estés errático, yo quiero darte una dirección precisa, amén. Yo tengo un camino para ti por el cual tú vas a caminar. Hay alguien que Dios le está hablando en esta mañana. Hay alguien que Dios le está hablando, que Dios quiere ajustar, que Dios quiere afinar su vida, que Dios quiere dirigir su vida. Y lamentablemente cuando tú andas errático, muchas veces vas a ser objeto de heridas. Muchas veces vas a ser objeto de cosas muy difíciles. Fíjate que el pueblo de Israel, por no obedecer la instrucción de Dios de no subir al monte, regresaron avergonzados, derrotados, llorando, heridos. Porque simplemente actuaron en temeridad. Y la temeridad nos lleva entonces al segundo problema espiritual, la presunción. La presunción. ¿Qué es eso de presunción? La presunción es una confianza desordenada. Es una arrogancia que se disfraza de obediencia tardía o iniciativa personal. La presunción es cuando damos por sentados que Dios está en el asunto. No es que Dios está en el asunto. No es que Dios está en ese negocio. No es que Dios está en esa oportunidad. No es que Dios está en esa relación. ¿Estás seguro? Actuamos en presunción. E incluimos a Dios en nuestra presunción. Israel dijo, no, vamos a subir ahora es que vamos a conquistar. Pero Dios no estaba en el asunto. De hecho, Dios lo dejó establecido bien claro. Y esto es importante porque a veces hay creyentes que actúan y viven una vida en presunción. Y la palabra nos advierte de este pecado, de esta condición, de esta situación. Algunos confunden la fe con presunción. Mientras la fe responde a lo que Dios dice, la presunción avanza por voluntad propia. La fe depende de Dios. La presunción depende de uno mismo. Déjame irme nuevamente a Pedro. Pedro el temerario. ¿Se acuerdan cuando Jesús, los discípulos están en el mar, están enfrentando esta tormenta, Jesús no está con ellos, pero de momento Jesús atraviesa el mar y se aparece y le dice, yo soy, no temáis? Pedro el temerario hizo algo bueno en esa ocasión, porque si hubiese actuado temerariamente, él se hubiese tirado al mar enseguida a buscar a Jesús. Pero ahí él fue prudente.
De hecho, no actuó tampoco con presunción porque dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. Y por cuanto tenía una palabra, entonces fue a donde Jesús. Y por cuanto Jesús le había dado esa palabra, él pudo caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Porque actuó conforme una palabra y no por presunción. Si hubiese sido por presunción, él no esperaba palabra. Él dice, este es Jesús y yo voy a llegar allá. Pero no. En esa ocasión la temeridad no lo venció. En esa ocasión la presunción no lo venció, sino que él actuó conforme una palabra. Él actuó conforme fe para ir a donde Jesús. Recuerdo, leí en un libro, en alguna ocasión, en un país hace muchos años, se estaba dando un avivamiento. Y habían estos campos, estos lugares, estas aldeas donde se predicaba la palabra. Y estas tres jóvenes, estas tres mujeres querían llegar a ese lugar, pero ¿qué pasa? Habían habido unas lluvias y había que pasar un río. Pero ellas querían ir a ese lugar, era un avivamiento, ¿sabes? Y querían llegar a ese lugar. Pero estaba esta situación, ¿verdad?, de la naturaleza. Sin embargo, pues ya dijeron, bueno, si Pedro pudo caminar sobre las aguas, ir a Jesús, pues también nosotros vamos a poder atravesar el río y no vamos a tener ningún problema. Eso es actuar en presunción, creyendo que Dios las iba a librar. Lamentablemente, cuando van a pasar ese río, el río se las llevó. Ellas confiaban en que el Señor las iba a pasar, pero el Señor les había dicho que pasaran. El Señor les había dado instrucciones. No, ellas actuaron en presunción. Y el creyente no puede actuar de esta manera. El creyente se mueve por revelación, porque somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y más en decisiones trascendentales de la vida. No podemos tomar las cosas a la ligera. Tenemos que esperar una palabra del Señor. Pero no solamente esperar la palabra del Señor, sino que cuando tengamos esa palabra, ese conocimiento, esa revelación, ese go ahead de Dios, mire, obedecer. Obedecer. Si Dios te da el permiso, amén. Eso nos gusta, pero cuando Dios nos dice, no, mijo, así no es. No, mijo, no vas. ¿Cuántas veces el Espíritu le dijo a Pablo, no vas a predicar en este lugar? Y tuvo que obedecer. Porque Pablo no actuaba en presunción, Pablo actuaba en dirección divina y en obediencia. Así que vamos esta mañana, para entender la gravedad de este pecado de presunción, quiero que veamos 3 ejemplos bíblicos que ilustran cómo opera la presunción. El primer ejemplo tiene que ver cuando la presunción desafía el orden y el llamado de Dios. Y para este ejemplo, vamos a ver Números 12, para que lo que tengas de referencia, pero habla de María y de Aarón. Y te voy a leer algunos versículos solamente para referencia. Números 12, del 1 al 3. Dice que Moisés había tomado por esposa a una mujer cusita, y que Miriam o María y Aarón empezaron a murmurar contra Moisés por causa de ella y decían, ¿acaso solo por medio de Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. Qué terrible, el Señor escucha las murmuraciones, amados hermanos. Y dice, Moisés era humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. ¿Qué sucede? María y Aarón cuestionaron la autoridad que Dios le dio a Moisés. Así que reclamaban para ellos
un nivel espiritual que Dios no les había asignado o una autoridad que Dios no les había asignado. Entonces, Dios los llama al tabernáculo para defender el llamado único de su siervo Moisés. Y dice que al retirarse de la nube, María quedó leprosa. Miren las consecuencias de actuar en presunción. ¿Cómo se manifestó aquí la presunción? Porque estaban reclamando un rol espiritual que Dios no les había otorgado, ignorando los límites que Dios establece. ¿Y cuál es la verdad clave en este relato? Que la presunción nace cuando no respetamos el orden divino. Ese principio tómelo. La presunción nace cuando no respetamos el orden divino. El segundo ejemplo es cuando la presunción confía en recursos humanos antes que Dios. Y quiero que veamos en esta ocasión el ejemplo de David y el censo que se encuentra en el primer libro de Crónicas, el capítulo 21. Déjame leerte por lo menos los versos 7 al 9. Dice la Escritura que asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y quiero que notes esa palabra, muy locamente. De hecho, si te vas al ejemplo anterior y buscas Números 12, del 10 al 12, te vas a dar cuenta también que cuando Aarón hace oración, le dice al Señor: te suplico, mi Señor, que no nos tomes en cuenta este pecado, porque hemos cometido tan neciamente, o que hemos hecho locamente. ¿Qué significa eso? Que cuando actuamos en presunción estamos actuando neciamente, estamos actuando locamente. Entienda eso. Entonces, vuelvo a David. David había ordenado un censo militar para saber con cuántos hombres contaba para la guerra. El problema fue que no consultó al Señor para hacer esto. Cuidado. Esto parecía algo simple, esto parecía como algo, yo no tengo que consultar esto al Señor. Pues mira, esto le trajo un grave problema a David porque no consultó al Señor y puso su confianza en los números. Necesitaba saber cuánta potencia del ejército tenía para confiar en eso. A veces nosotros somos así. Déjame ver cuánto dinero tengo en la cuenta. Déjame ver cuántos recursos tengo. Y buscamos seguridad en esas cosas. Y no es que esté mal, pero nuestra confianza absoluta no puede estar en eso. Porque como hablábamos en esta mañana y compartíamos con nuestra hermana Brenda, de verdad que está atravesando por un momento de pérdida de empleo y en noticias. ¿Qué hacemos cuando se nos quita lo que tenemos o cuando perdemos un empleo? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos queda? Bendito sea el nombre del Señor. Y David puso su confianza en los números y no en la presencia de Dios. E inclusive su general le advirtió: mira, esto no va a ser bueno para ti. Y así mismo fue. Dios se desagradó y por la acción de un hombre la nación sufrió. Hay gente que no entiende que por sus acciones su familia puede sufrir. Hay líderes que no entienden que por sus acciones hay un pueblo que puede sufrir por sus decisiones. Y eso es lo triste. O sea, lo triste es que tus decisiones no solamente es que tú tengas que cargar con tus consecuencias, es que pueden afectar también a otras personas.
Por lo tanto, no es un asunto trivial, no es un asunto liviano. ¿Sabe? El consultar, el escuchar la voz de Dios, el obedecer lo que Dios nos dice, porque te dije al principio que el deseo de Dios es dirigirnos. El deseo de Dios es guiarnos. El deseo de Dios es conducirnos. De otra manera podemos tener consecuencias. A veces las consecuencias pueden ser superficiales, pero a veces las consecuencias pueden ser trágicas. A veces las consecuencias pueden ser temporales, pero a veces las consecuencias pueden ser eternas. Y ahí sí que hay un problema serio, amados hermanos. Entonces, ¿cómo se manifestó la presunción en esta situación de David? De hecho, David finalmente tuvo que reconocer y decir, he actuado como un necio, he actuado locamente. Pero ¿cómo se manifestó la presunción en esta historia? En tomar decisiones basadas en la autosuficiencia, ignorando la dependencia de Dios. ¿Y cuál es la verdad clave en este relato? Que la presunción aparece cuando tomamos decisiones sin consultarlas con Dios. Amén. Tercer ejemplo para cerrar. La presunción endurece el corazón ante la corrección de Dios. Y aquí vamos a ver el caso del rey Asa y su alianza con el rey de Siria. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Déjame leerle aquí algunos versículos. Segunda de Crónicas 16, del 8 al 10. Mira lo que Dios le dice al rey Asa. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, por cuanto te apoyaste en el Señor, por cuanto confiaste en el Señor, Él los entregó en tus manos y eran muchos. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Sin embargo, locamente, mira otra vez la palabra, locamente has procedido en esto. Por eso de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¿Y sabes lo que hizo Asa? Esto fue un mensaje que Dios le trajo a través de un profeta. Se enojó contra el vidente y lo echó a la cárcel. Pues se encolerizó mucho contra él a causa de esto. Y también oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. ¿Qué hizo Asa? Asa, frente a la presión del enemigo, porque había una amenaza del rey de Israel que venía contra él, mira lo que hizo. Vendió los tesoros del templo para comprar ayuda política en lugar de buscar a Dios. Es decir, él quería hacer una alianza con Siria y vende todos los tesoros del templo y se los ofrece al rey pagano de Siria para que le ayudara. Hace una alianza. En lugar de consultar y de confiar a Dios, porque ya Dios en ocasiones anteriores le había mostrado su poder y lo había librado. Entonces, en vez de tornarse a Dios y consultar a Dios, en esta ocasión se tornan a la ayuda humana. Y por eso es que el profeta lo confronta y le dice, antes confiaste en Dios y Él te libró. Y esta vez actuaste como un necio. Locamente has hecho. Entonces Asa, en lugar de arrepentirse ante el mensaje del profeta, se enojó, encarcela al profeta y oprime al pueblo. Entonces, un corazón que había tenido un buen comienzo confiando en Dios, ahora ignora la corrección espiritual. Entonces, ¿cómo se manifiesta aquí la presunción? Apoyarse en estrategias humanas e ignorar la corrección espiritual. ¿Cuál es la verdad clave en todo esto? Que la presunción crece cuando rechazamos la voz de Dios y confiamos
en nuestra propia estrategia. Así que, amados hermanos, estos ejemplos en esta mañana nos muestran que la presunción no es un pecado menor y que la presunción puede llevar al creyente a la ruina espiritual. Es un pecado muy solapado. Es un pecado que es como el camaleón, se camuflajea, se esconde. Pero el Hijo de Dios no puede actuar en presunción. El Hijo de Dios tiene que actuar en revelación y en dirección de Dios. La presunción no comienza como una gran rebelión, sino con un corazón que deja de depender del Señor. Es cuando nos creemos muy sabios. Es cuando nos creemos muy expertos. No es que ya yo llevo muchos años en el Evangelio, ya yo domino todo esto, ya yo no tengo que consultar al Señor para esto, ya yo me siento muy seguro. Cuidado, porque ahí estamos dando lugar a la presunción. El Señor Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, y siempre tenemos que tener presente que dependemos del Señor para todo en la vida. No podemos dar un paso, amén, sin consultarlo a Él, sin ser dirigidos por Él. Así que hoy también tenemos que tener cuidado porque podemos caer en la presunción. ¿Cuándo podemos caer en la presunción? Cuando asumimos posiciones o responsabilidades que Dios no nos ha asignado. Cuando me meto a pastor, cuando Dios no me llamó a pastor. Cuando me meto a evangelista, cuando Dios no me llama a evangelista. Cuando me involucro en diferentes negocios a los cuales Dios no me llamó. O cuando tengo, por ejemplo, un llamado de pastor, entonces quiero involucrarme en otra cosa. Cuidado. Cuando asumimos roles y funciones que Dios no nos ha asignado. No, es que yo quiero ser pastor ahora porque es que eso es lo último que está en la moda. Quiero ser un pastor chilling. Quiero ser un pastor de las redes, que todo el mundo me siga. Cuidado. Los pastores de antes eran llamados, no llamados. Hay una diferencia entre los llamados y los llamados. Cuidado con la presunción. La presunción a veces es hermana de la vanidad también. ¿Cuándo podemos caer en la presunción? Cuando tomamos decisiones sin buscar su dirección. Cuando ignoramos la corrección del Espíritu y de su palabra. El rey Asa ignoró la corrección del Espíritu. Cuando avanzamos por impulso, emoción o conveniencia sin esperar la guía divina. Y esto es aquí donde podemos caer más. No podemos actuar por impulso, por emoción o conveniencia. Tenemos que esperar la guía divina. Así que debemos recordar en esta mañana, amados, que la protección, la provisión y la victoria no provienen de nuestra capacidad, de nuestros recursos o conexiones. Voy a repetir nuevamente, amado, amada. Tu protección, tu provisión, tu victoria no proviene de tu capacidad, no proviene de tus recursos, no proviene de tus conexiones. Proviene del Dios que muestra su poder a favor de todos los que tienen un corazón perfecto para con Él. Aleluya, para aquellos que son fieles. Amén. Por eso en esta mañana el Señor nos exhorta y nos dice, volvamos a la dependencia sincera de Él. Rindamos nuestros planes, nuestras decisiones,
nuestras actitudes al Señor. Vamos a permitir que Él marque nuestro camino. Vamos a permitir que su voz, amén, nos corrija. Que su mano nos dirija. Que su voluntad sea nuestra seguridad. Y sabe que solo de esta manera vamos a evitar la temeridad, la presunción y vamos a caminar por la senda segura de la obediencia y de la bendición, que eso es lo que todos deseamos y todos anhelamos. Termino con este verso bíblico, esta exhortación de Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Vamos a estar de pie en esta mañana. Aleluya. La presunción puede ser a veces muy sutil. Pero Dios no quiere creyentes presuntuosos ni creyentes temerarios. Dios quiere creyentes humildes, creyentes que se dejen guiar, creyentes que escuchen el consejo. Miren, en el mundo hay gente temeraria y en el mundo hay gente presuntuosa. Actúan sin evaluar las consecuencias, actúan sin reflexionar. Dicen, me voy a tirar y se tiran. Pero eso es en el mundo, pero en Cristo no podemos ser de esa manera. Tenemos que estar abiertos a escuchar lo que Dios dice. Y tenemos que estar dispuestos a obedecer lo que Dios dice porque es para nuestro bien. De lo contrario, vamos a fracasar. Vamos a tropezar. Vamos a meternos en lugares, en funciones, en posiciones que no nos corresponden. Escuchemos el consejo de Dios. Mira, hay personas. Aleluya, cantó el gallo. El gallo de Wilda. Hay personas, amados, que no cogen consejos. Mira, hay personas que en la vida que ellos mismos no pueden dirigirse. Y a veces Dios le pone a su lado gente que les aconseja correctamente. Sin embargo, no cogen ese consejo y viene otro, les aconseja cualquier cosa y lo cogen y después se están lamentando porque accedieron a un consejo que era equivocado, pero no cogen el consejo correcto. Y esa es como una tendencia humana de la naturaleza caída del ser humano. Mira, si Dios pone a tu lado a alguien que te da consejos correctos, tómalos. Amén. Tómalos. Pero, amado, si hay una persona que te está dando malos consejos, échalo para un lado, deséchalo, no le hagas caso, no le obedezca. Lamentablemente a veces hay personas que tienen mucha influencia sobre otras y ejercen ese control. Y lo que le dicen esas personas, ellos la obedecen aunque sea para su mal. No, toma el control de tu vida. Y si eres creyente más todavía, tú tienes un Dios que te quiere guiar, que te quiere conducir. Amén. Para que no andes a tientas, para que no andes a ciegas, para que no andes errático. Amén, no. Tu vida no puede seguir errática. Tu vida no puede seguir errática.
Pablo decía que seguía el blanco. Él tenía un blanco, él tenía una meta. Olvidando lo que queda atrás y proyectándome hacia adelante, hacia la meta, hacia el llamado. Así que Dios quiere hoy que seamos creyentes, que escuchemos su voz y que lo obedezcamos. Porque lo que Él quiere para nosotros es lo mejor. Dice que los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bien y no de mal. Pero esos planes se cumplen en la medida en que somos obedientes y nos dejamos guiar. Y ahí está la diferencia. El pueblo de Israel no pudo, aquella generación nunca pudo entender eso. Estaban tan llenos de Egipto, estaban tan llenos de la mentalidad de Egipto, que por eso esa generación tuvo que morir en el desierto. Mira que Dios insistió con ellos, mira que Moisés insistió con ellos. Tuvieron que permanecer en el desierto hasta que esa generación, que no era una generación de fe, murió. Porque la generación que tenía que entrar a la tierra prometida tenía que ser una generación de fe. Que conquistara las promesas por medio de la fe y no por medio del lamento, la queja y la murmuración. Y tuvieron que morir. 38 años allí en Cádiz. ¿Haciendo qué? Estancados, sin avanzar. Dios no quiere que tú estés estancado. Dios quiere que tú avances. Él ha establecido una senda para ti conforme su propósito y conforme su voluntad. Pero para andar en esa senda necesitamos, amén, información, conocimiento y revelación. Amén. Y tú tienes todo eso. Simplemente es dejarnos guiar, dejarnos corregir. A veces vamos a necesitar ser corregidos. A veces la corrección puede ser dura. A veces la corrección viene por revelación. Viene por la enseñanza. Viene cuando Dios te dice, hijo, por aquí no vas a caminar. No insistas. Pero a veces la corrección viene cuando enfrentamos las consecuencias de nuestros actos porque no quisimos escuchar como le pasó a Israel. No vayan, no suban, esto no va a ser para ustedes bien. Se fueron, los derrotaron y como vinieron, llorando. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios no quiere que vengamos llorando con cada derrota que tengamos porque no escuchamos su voz, al contrario. Dios quiere darnos victorias y que podamos sonreír y agradecer a Dios y decir gracias, Dios mío. Gracias porque obedecí. Gracias porque no tomé esa mala decisión. Si hubiese tomado esa mala decisión, ¿dónde yo estaría ahora? Hay un salmo que dice, ahora yo conozco que el Señor libra a su ungido. Es decir, el Señor nos libra de cosas, de peligros, de malas decisiones, de tentaciones. El Señor nos libra, pero nos libra cuando escuchamos su voz. Cuando nos dejamos guiar, porque la guía y la dirección de Dios no te va a obligar. Él te va a decir, esto es lo que hay. Tú decides. Así que no le echemos la culpa a Dios. Por eso vuelvo al pueblo de Israel, cuando ellos volvieron, Dios dijo, ya este asunto está cerrado. Yo les dije lo que había y Dios no los quiso escuchar. Dios no te va a volver a hablar porque Dios te lo dijo. ¿Qué nos resta a veces? Arrepentirnos. Perdóname, Señor. Tú tenías razón. Yo fui cabezón. Fui duro. Fallé. Ahora, pero tú te arrepientes. Mire, eso toca el corazón de Dios. Tú te arrepientes y eso te pone nuevamente en la senda. Aleluya. Y cambia todo el panorama para tu vida. Entonces, ¿qué nos corresponde? Ser humildes.
ser humildes, reconocer que nosotros no lo sabemos todo, reconocer que aun con la experiencia, el conocimiento que tengamos, todavía necesitamos depender de Dios. Y como cantábamos en esta mañana, reconocer que el centro de nuestra vida es Jesús. Vamos a orar en esta mañana. Déjame poner esa alabanza nuevamente para cerrar. Gloria a Dios. Yo quiero que en esta mañana oremos. A veces la oración no es para pedir. A veces simplemente es para declarar. Que declarar la bondad de Dios. Que declarar la fidelidad de Dios. Que declarar, Señor, sigo confiando en ti. A veces no hay que pedir, a veces simplemente hay que decir, Señor, yo confío en ti. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. El salmista dice, yo nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces tenemos que empezar a confiar en Dios. Ya no solamente estar pidiendo, ay, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. No, di, Señor, yo confío en ti. Tú eres mi ayudador. Tú eres mi fortaleza. No me voy a lamentar, te voy a alabar. Gloria a Jesús. Señor, voy a vivir con la información que tú me das, el conocimiento que tú me brindas, la revelación que me das. Voy a vivir en consonancia, voy a vivir en obediencia. Aleluya. No voy a vivir por apariencia, voy a vivir por tu dirección. Y cuando tú me digas avanza, yo avanzaré. Pero cuando me digas no vas, no vayas, no iré. Y tal vez hay otra respuesta, otra respuesta que Dios te dé y te diga espera. Tal vez esa es la menos que nos gusta. Espera. 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 Oh, gloria. Dile, Señor, tú eres el centro. Oh, Jesús. Eso es. Deja que esa verdad llene tu vida. Esa es la verdad que tiene que llenar tu vida en esta mañana. Él es el centro. Y si es el centro de tu vida, todo va a estar bien. Oh, aleluya. Ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo. El Señor no quiere que ya vivas una vida en derrota. El
Señor no quiere que seas derrotado vez tras vez por el pecado, vez tras vez por las circunstancias. El Señor no quiere que seas derrotado vez tras vez por las situaciones, por la depresión. No. Aleluya. El Señor no te llamó para la derrota. El Señor te llamó para la victoria. Y el enemigo ya está derrotado. El pecado fue derrotado. La miseria fue derrotada. Es tiempo de que empieces a disfrutar de las riquezas de su gloria, de las riquezas de su gracia. Gloria a Dios. Dile, Señor, hoy yo camino en tu revelación. Yo camino en tu dirección. Dile al Señor, como dijo Samuel, yo escucho. Heme aquí, Señor, y obedezco. Heme aquí, Señor, para obedecer. Dile como le dijo María cuando recibió el mensaje del ángel: he aquí tu sierva, hágase conforme tu voluntad. Mi alma te alaba. Esa es la iglesia que a Dios le agrada. La iglesia que escucha y pone por obra su palabra. Señor, te damos la gloria y la honra en esta mañana. Hemos depositado esta palabra, Dios. Tú nos has advertido de la temeridad y de la presunción. Pecados que muchas veces, Señor, se esconden y que tratan de dirigir y controlar nuestras vidas. Pero hoy, Señor, estamos declarando y proclamando que no seremos conducidos por temeridad ni por presunción, sino, Señor, que seremos guiados por ti. Seremos guiados por tu Espíritu Santo. Tendremos prudencia, tendremos buen juicio, tendremos sabiduría, tendremos tu dirección. Amén. En todas las decisiones de la vida, tú nos guiarás en cada aspecto. Amén. Y nos llevarás a la plenitud, nos llevarás a la victoria, nos llevarás a la abundancia, nos llevarás a la plenitud de Cristo, porque escuchamos, Señor, tu voz. Aleluya. Escuchamos tu voz y no nos vamos a sentir desamparados, no nos vamos a sentir derrotados, porque somos más que vencedores. Aleluya. Hoy salimos, Señor, renovados. Hoy salimos llenos de ti. Hoy salimos llenos de la revelación. No seremos como el pueblo, Señor, de Israel que desobedecía. No seremos hijos obedientes, Padre. Y podremos testificar, Señor, a cada paso y a cada momento tu bondad y tu fidelidad, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al